Muy buenos días a todos y adelante. Ujú. Buenos días a todos, bienvenidos a este lunes de ciencia de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para toda la Universidad de Antioquia y para todos los interesados en los temas de ciencias del mar. Hoy por primera vez nos unimos desde el Instituto de Ciencias del Mar, desde el campus en Turbo. Están algunos de nuestros estudiantes y profesores presentes en el auditorio de Ciencias del Mar, otros están conectados e igualmente algunas personas desde Medellín nos acompañan y les agradecemos que hayan decidido unirse a esta presentación. Quiero darle las gracias al profesor Vladimir Toro, que es quien inicia esta primera vez, por decirlo así, aunque suene un poco redundante, y nos alegra mucho que sea él, que es un gran apasionado también por hacer la difusión adecuada y la apropiación social del conocimiento. Así que bienvenido, profe. Va a hablar de un tema muy importante que nos ocupa en este momento, no solo en Antioquia, sino en el país, pero que es muy especial en términos de que el profe está liderando los procesos que tienen que ver con el monitoreo de la erosión costera en el departamento de Antioquia, de la mano con la gobernación de Antioquia. Y lleva ya varios años haciendo este monitoreo y tiene otro tipo de proyectos también relacionados con la erosión. Además de eso, está en este momento coordinando el laboratorio costero que tenemos ubicado en Arboletes, donde precisamente hace buena parte práctica de todo lo que él hace de estudios con respecto a la erosión costera, con todos los estudiantes que lo acompañan, no solo de pregrado, sino también de posgrado. Muchas gracias, profe, por aceptar la invitación y nos da mucho gusto escuchar lo que nos vas a contar. Bienvenido y muchas gracias a todos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a los que nos ven por las redes sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sabemos que este es un momento un poco complejo para la universidad, pero pues este era un compromiso que teníamos agendado y la verdad es que me siento muy honrado de ser al menos el primer profesor del instituto que hace esta presentación. Después de seguro vendrán muchos otros. Por acá está la profe Claudia, que seguro la vamos a escuchar muy pronto en estos lunes de ciencia. Y pues a todos los estudiantes que nos están aquí acompañando, los egresados, pues muchas gracias. Yo creo que la mayoría de los que están aquí en el auditorio ya me han escuchado muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Sin embargo, yo creo que es importante también empezar a hacer difusión de lo que estamos haciendo desde la sede, porque muchas veces me da la sensación que estamos haciendo cosas muy buenas y que hacemos cosas muy buenas y muy interesantes, pero a veces nos falta pues contar un poquito de lo que hacemos. Por acá también nos acompaña Beatriz de Simona del Mar. Gracias, Betty, por estar por acá acompañándonos. Y quise poner un título bastante curioso como para atraer a muchas personas. Yo, por lo que veo, es que voy a tener que mejorar los títulos que pongo en mis presentaciones, pero realmente lo que quise es partir de algo que de seguro las personas que leen, que les gusta leer, se han encontrado con este tipo de literatura que se llama ciencia ficción. Y lo quise traer a colación porque realmente cuando hablamos de erosión costera, para muchos de nosotros pareciera que fuera algo que, al menos a la gente que no está aquí en la región, que es algo que sucede por allá en otros lugares y que eso no me afecta a mí, inclusive a las personas que vivimos en algunos de los municipios que no son costeros de acá, de Urabá, pues también eso les pasa a otros. Pero a las personas que están cerca de la playa, que viven cerca de la playa, que trabajan cerca de la playa, como Beatriz, estas son cosas del diario y son cosas que todos los días están viendo. Y una de las cosas en las que yo les insisto a los estudiantes es trabajar en la línea de costa significa trabajar en uno de los lugares más dinámicos a nivel mundial. Cualquiera me podrá decir, profe, pero es que los volcanes de Hawái son muy dinámicos, todos los días están sacando lava, inclusive aquí el volcán del Aburrido
hace 8 días nos tenía corriendo porque le dio por despertarse. Y son sitios muy dinámicos. Estoy seguro que sí, pero estoy diciendo es uno de los lugares más dinámicos. Y son tan dinámicos que todos los días, fácilmente dependiendo de lo que haya sucedido, pues podemos tener o una erosión muy agresiva como la que está sucediendo ahorita, o podemos tener, o podemos haber ganado playa. Y eso depende de un montón de condiciones. Y por eso es que la erosión costera es un fenómeno multicausa. Es decir, no siempre está asociado a una causa específica, sino que tenemos que explorar muchas de ellas para determinar cuál de ellas es la más importante en ese lugar. Entonces, entrándonos en el título de ciencia ficción, cuando uno lee en literatura, pues algunos autores realmente lo traducen como science fiction, pero algunos autores sugieren que la manera más correcta de traducirlo es ficción científica. Y eso es parte de lo que hacemos muchos de los profesores en el salón de clases, ficción científica, porque les enseñamos un montón de cosas que pareciera que no estuvieran conectadas con lo que ustedes van a hacer. Me imagino que los de los primeros semestres dicen, pero ¿para qué tanta física? ¿Para qué tanta matemática? ¿Yo cómo voy a utilizar esto? Y lo van a utilizar, no se preocupen. Si no, pregúntenles a los de oceanografía física que van a ver oceanografía dinámica el siguiente semestre. Entonces, una de las cosas es que este es un género, hablando de literatura, que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario. ¿Y por qué imaginario? Porque otra vez, ustedes pueden ir a Playa Dulce el día de hoy y puede suceder que en los siguientes días tengamos unos eventos de lluvia muy importantes y la playa no va a ser exactamente la misma. Es lo que decía algún gran filósofo, que uno no se baña siempre en el mismo río. El profe Iván Correa, que fue uno de nuestros mentores, decía, uno no siempre se para en la misma playa, al menos en la zona intermareal, porque ustedes me podrán decir, profe, conozco el mismo lugarcito donde voy a tomar cerveza los fines de semana y ahí la arena no se mueve. Puede ser que no, pero el viento la puede mover. Pero claro, tenemos un lugar como el litoral que definitivamente la arena se mueve y mucho. Y lo interesante de esta definición es que, miren, se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. Y entonces aquí entra perfecta la definición de erosión costera, porque claro, yo que soy oceanógrafo físico, me encanta la física y entonces estamos tratando de entender todo desde la física. Para los que les gusta, y esto siempre los digo a los estudiantes de mis cursos de Big Bang Theory, Sheldon Cooper decía que uno con la física puede explicar todo lo que sucede en el universo. Pero bueno, eso es para los apasionados de la física, pero he entendido en mi trabajo de la física que es muy importante las ciencias naturales y por eso es que hemos logrado convencer a muchos ecólogos y ecólogas de zonas costeras que nos acompañen el día de hoy a que trabajen con nosotros, sobre todo porque entendemos que no es suficiente componer una estructura, sino que hay que hacer algo alrededor de esa estructura y aquí alrededor de la estructura deben haber unos ecosistemas y otras cosas que son importantes. Y además las ciencias sociales. Y aquí quiero hacer un énfasis y quiero públicamente hacer una mención porque la profe Jenny Leal, el día que yo pisé Ciencias del Mar en el año 2016, me dijo, aquí hay que hacer ciencia, pero hay que hacerlas con las comunidades. Entonces, en ese sentido, esta definición literaria realmente enmarca lo que es la erosión costera. Un problema multicausa que tiene todas estas aristas, inclusive ahí le pueden poner la parte química también, y dentro de las naturales está también la biológica, pero también la ecológica y sobre todo las ciencias sociales. Entonces, es tanto de ciencia ficción, a veces esto, la erosión costera, que lo que ustedes están viendo en pantalla es una fotografía de la playa de Vilano, en Florida, en diciembre del 2016. Antes de diciembre tuvimos la presencia del huracán Matthew. Y si ustedes se fijan en la fotografía de arriba es septiembre 6 del 2014 y la de abajo octubre 14 del 2016. Esta es una foto fuente de la USGS. Y si se fijan en la fotografía superior, tenemos un ancho de playa que fácilmente puede llegar a los 50 metros de ancho de playa. Después de que pasó el huracán, fíjense, toda la playa se fue, inclusive todos estos muellecitos de todas estas personas que no deben tener mucha plata. Imagínense, todos estos muellecitos desaparecieron también con el huracán. Se fue toda la playa. Y entonces aquí
viene una de las cosas en las que hemos insistido desde Ciencias del Mar, y en esto no me dejará mentir Beatriz, que nos acompaña hoy, y es que en general todos los municipios, la gobernación, inclusive el gobierno nacional está preocupada, o no, está preocupada, no, dice que la manera de generar ingresos va a ser por medio del turismo, y entonces el turismo lo tienen como una de las fuentes futuras de ingresos, y eso está bien. La pregunta es, usted le pregunta, mejor dicho, usted le pregunta a alguien del interior que va a venir a visitar la costa y ellos se imaginan dos cosas. Primero, una playa en la cual puedan poner una toalla y poderse asolear. Y segundo, algo para tomar bien frío. No voy a decir qué, pero ya se lo imaginarán. Pero entonces imagínense, vienen y esto, por ejemplo, para la gente de San Andrés, Ian que es de San Andrés, él sabe que la gente que va a San Andrés va a eso, va a querer ponerse en la playa, solearse, meterse al mar. Y la pregunta es, antes de impulsar todo el turismo costero que tenemos, ¿no deberíamos preocuparnos también por la erosión? Como lo están haciendo de una manera juiciosa muchas personas de las empresas que tenemos acá. ¿O realmente queremos que la gente venga a unas playas erosionadas donde no se puedan meter? De hecho, una de las cosas que está pronosticada para los siguientes años, y no quiero ser de mal agüero, es que las playas que nosotros conocemos van a ser artículos de lujo, porque cada vez va a ser mucho más agresiva la erosión. Y el primer mensaje del día de hoy es, la erosión costera llegó para quedarse. Es una enfermedad, si la quieren ver así, a veces muy silenciosa, de la cual no nos vamos a poder zafar y que tenemos que empezar a trabajar con ello. Eso es como para nosotros los adultos, y aquí yo creo que únicamente me entenderá Beatriz, la pastilla que nos tomamos todos los días para la presión. No, usted no toma pastillas para la presión, bueno, yo sí. Entonces, son de esas cosas que hay que hacer todos los días y tenemos que cuidar todos los días. Y les voy a dar ejemplo de cosas que tenemos que hacer todos los días, que hacemos muy juiciosos muchos de nosotros para podernos cuidar de un fenómeno como la erosión. Entonces, ciencia ficción, ¿por qué? Porque es que aquí la playa puede desaparecer de un momento a otro. O sea, esto, cuando el huracán pasó, fue de un momento a otro que se desapareció toda esta playa y con ella todas las posibilidades de turismo, si lo quieren ver, que había allí en ese lugar. Lo otro es que tal vez para nosotros no es claro el enorme potencial que tiene el Golfo de Urabá y el Caribe colombiano en términos de lo que pasa a nivel mundial. La figura que ustedes están viendo es una figura de corrientes de circulación oceánica. Normalmente estas corrientes vienen de esta parte del Atlántico, viajan en este sentido hacia todas las costas de Brasil, por acá pasan por Venezuela, se meten dentro del Caribe. Aquí tenemos las Antillas Menores, que son como una especie de barrera. Aquí tenemos las Antillas Menores, se meten dentro del Caribe colombiano. Acá tienen un comportamiento bastante particular, siguen hacia el norte por el estrecho de Yucatán, tienen también otro comportamiento particular en el Golfo de México, salen por el estrecho entre Miami y Cuba, se pegan aquí a la costa este de Estados Unidos y salen en dirección de Europa. Para los que no recuerdan, realmente las costas europeas literalmente no se congelan ahorita en el mes de diciembre. Las costas, no estoy hablando de las ciudades al interior, las costas no se congelan gracias al calor que nosotros exportamos desde este lugar. ¿Y por qué exportamos lugar? Porque el Mar Caribe, que es una cuenca relativamente más somera que el Océano Atlántico, al ser mucho más somero, se calienta mucho más fácil el agua. Y esta agua cálida entonces viaja en esa dirección. Ahora, eso en términos del Mar Caribe, pero si ustedes revisan la tabla que está puesta ahí, que es una tabla de Wikipedia, en la que la corté a propósito para incluir a los ríos más caudalosos, por supuesto, el río más caudaloso es el Amazonas, y muy abajo, porque la corté a propósito, tenemos al río Atrato. Pero entonces, cuando uno hace una cuenta muy sencillita, que yo creo que algunos estudiantes la han hecho acá, revisa el área de drenaje y revisa la descarga, y lo que hace es, en términos, pasar por supuesto, esta área de drenaje a metros cuadrados, y entonces divide el caudal
entre el área de drenaje. Esto tiene que ser en un número muy pequeñito porque fíjense, el río Amazonas tiene un caudal en su desembocadura de 209.000 metros cúbicos por segundo. Simplemente como referencia, el río Atrato, 4.900, que es en el punto más extremo que tal vez lo estamos teniendo ahorita. Fíjense la diferencia entre estos dos caudales. Pero cuando uno revisa las áreas de drenaje y entonces divide este valor entre este valor, encuentra como una especie de velocidad. Entonces eso le da en términos de metros por segundo. Y entonces, oh sorpresa, porque entonces aquí sí las cosas empiezan como a parecer diferentes. Tenemos al río más caudaloso del mundo, el Amazonas, pero resulta que la cuenca del Amazonas, si se fijan esto, está 10 a la menos 8 y esto 10 a la menos 7. Y todos los muchachos que están viendo en este momento matemáticas sabrán que este valor es mucho más grande que este. Entonces, lo que eso nos está diciendo es que la cuenca del río Atrato es una de las cuencas que produce más agua por metro cuadrado a nivel mundial. Y yo creo que ahora más que nunca con todo esto que está pasando en el Chocó. Y entonces la pregunta es, toda esa agua dispuesta en un sitio tan cerradito como el Golfo de Urabá, que tiene de ancho promedio más o menos 25 metros y de largo unos 25 kilómetros y de largo unos 80 kilómetros, toda esa cantidad de agua dulce se dispone en ese lugar semicerrado y se conecta realmente con todo esto que sucede acá. La pregunta que queda para los que les gusta la química es, aparte del calor que estamos mandándole a los europeos, ¿qué otras cosas les estamos mandando vía estas corrientes oceánicas? Esa es una pregunta muy interesante. Ciencia ficción, vean, estamos exportando calor, ¿quién creería? Y no se congelan de cuenta de nosotros en muchos lugares de Europa. Entonces, con todo esto, digamos que queda una pregunta y es, pues, ¿cómo avanzamos en el entendimiento de la erosión costera por medio de las ciencias físicas, naturales y sociales, volviendo a la definición de ciencia ficción? Porque nos tenemos que apoyar en ella realmente para avanzar y poder entender cómo es que actúa la erosión costera. Y entonces, una de las cosas que de seguro todos los que están en el auditorio saben y están viendo en la diapositiva es que tenemos pues un Golfo de Urabá que tiene esta configuración batimétrica, es decir, tenemos zonas muy someras, principalmente en Bahía Colombia, y esto empieza a ser un poco más profundo hacia el norte, pero no necesariamente hacia el norte, sino hacia el noreste. Y la parte más profunda del Golfo la tenemos por acá, casi que enfrente de Sapsurro y Capurganá, con unos más o menos 70 metros de profundidad. Entonces recuerden, ancho promedio 25, el sitio más estrecho tiene aproximadamente 9 kilómetros y entre este punto y la parte norte tenemos más o menos 80 kilómetros. Y adicionalmente, algo como para que lo tengamos presente y sobre todo los estudiantes no lo pierdan de vista, solamente en el litoral antioqueño, y esto es necesario recalcarlo, porque de acá para arriba, de este punto para arriba, aquí queda una desembocadura que se llama Tarena, una boca del río. De Tarena para arriba, todo esto es el departamento del Chocó. De acá para abajo es Antioquia, damos la vuelta y llegamos hasta Arboletes. Solo Antioquia tiene 512 kilómetros de línea de costa. La pregunta es, ¿ustedes saben cuánto darían los bolivianos por tener siquiera 20 kilómetros de línea de costa? O sea, realmente la línea de costa se convierte en algo que es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. Y nosotros tenemos 512. Y 512 es la segunda línea más larga de Colombia. La primera la tiene La Guajira. Nosotros estamos de, segundo en de segundos en ese listado. Y curiosamente todavía en algunas convocatorias Antioquia aparece como región andina. No aparecemos como región Caribe. Pero somos Caribe. 512 kilómetros de línea de costa es un montón de línea de costa la que tenemos. Y si a eso le agregamos la parte chocuana, imagínense. Entonces, entendiendo esto, y yo creo que esto ya lo veían muchas personas, ¿por qué creen que se quieren asentar tantos puertos acá? Tenemos un sitio semicerrado con unas condiciones relativamente batimétricas, relativamente buenas, en donde podrían suceder muchas cosas. Numeritos para que no se les olvide, porque después muchos de ustedes
los voy a ver en clase y les voy a preguntar y seguro que no se les olvidó hoy. ¿Listo? Ahora, dentro de todo lo que tenemos, además de tener línea de costa, tenemos una zona coralina, no una, ya tenemos también la de San Juan, pero aquí les muestro la de Caribaná. Y en estos días, hablando con una persona de Arboletes, me dice que también probablemente en Arboletes hay una zona coralina. Es decir, podríamos estar frente a un parche de coral que está repartido en muchos lugares, pero el que más conocemos por ahora es este, que ha trabajado de una manera importante el profe Fernando Parra. Tenemos a Punta Caribaná en la punta, en la punta superior, en el norte del Golfo de Urabá, justo acá en este sitio. Y fíjense la batimetría tan particular que tiene Punta Caribaná. Punta Caribaná realmente es un sitio bastante curioso porque allí tenemos corales. Y entonces me dirán, pero pues que haya corales ahí no es tan curioso. Pues sí es muy curioso porque resulta que por toda la línea de costa de la parte este del Golfo, es decir, por Necoclí, por el Totumo, por todos esos lugares, yo no sé si ustedes han estado ahí metidos en la playa, pero cuando uno a veces se mete en Necoclí, por aquí menos mal está Snyder que es de allá, uno a veces se mete a las aguas de Necoclí y uno parece que no estuviera en el mar, porque el agua no es tan salada. A comparación, por ejemplo, de cuando usted se mete en Capurganá o Sapsurro, que uno le mete allá y el agua es muy, muy salada. No es salada es efectivamente porque toda el agua dulce del Atrato y de todos los ríos va saliendo pegadita aquí a la línea de costa y sale justo por enfrente de Caribaná. Y entonces hay una cosa y es que en Caribaná hay mucho sedimento y a los corales una de las cosas que más les gusta son las aguas transparentes y las aguas saladas. Estos corales que viven acá realmente viven en condiciones de dos masas de agua. Una muy salada que está en el fondo, clarita, y una que está relativamente mezclada, que es agua mezclada dulce con salada, pero con mucho sedimento. Y esos corales están ahí en unas condiciones que no son aptas, muy aptas para el desarrollo de ellos, pero allí viven. Y entonces conforman una región bastante interesante y sobre todo, porque aquí hay algunas fotografías de los corales, gracias al profe Parra, no son corales muy abundantes como lo hay otros en el Caribe, pero son corales que están en buen estado. Sin embargo, una de las cosas interesantes de Caribaná es que por aquí en este lugar hay una playa que se llama Playa Bobalito. Y para los estudiantes de ecología de zonas costeras y los que les gusta el tema de las tortugas, sabrán que esta es una zona de desove de tortugas y una de las playas mejor conservadas del Golfo de Urabá, de todo el litoral antioqueño. ¿Y esto por qué? Porque resulta que el oleaje normalmente llega en esta dirección o llega del norte y esto actúa como una barrera. Y Snyder, que se mantiene por allá pescando, nos ha contado que el oleaje rompe aquí, o sea, esto realmente es muy peligroso a veces navegar por enfrente del Bajo de Caribaná porque a veces el oleaje rompe allí mismo y entonces está disipando una cantidad impresionante de energía acá y está permitiendo que esta playa acá se mantenga conservada. Entonces los corales se convierten, como lo vamos a ver más adelante, en una de las soluciones basadas en la naturaleza que nos permite protegernos, por ejemplo, contra la erosión. Y ese es uno de los tantos casos. En San Andrés hay un frente coralino enorme que es el que protege las playas en donde todo el mundo va casi siempre a bañarse y es otro de los ejemplos que tenemos. Pero esto lo tenemos aquí en el Golfo de Urabá. Los manglares se convierten también en un ecosistema sumamente importante desde el punto de vista biológico y ecológico. Aquí hay más ecólogos y conocen más de eso que yo. No voy a ponerme a dar cátedra de eso, pero sí son muy importantes para el tema de la protección de línea de costa. Y es que los corales por su perdón, los manglares por su configuración permiten retener sedimento y además proteger o disminuir el tema de la energía del oleaje. Entonces, toda la línea de costa de esta zona del río Atrato está relativamente bien conservada. No hay muchas playas, eso sí, pero está muy bien conservada gracias en parte a todos estos manglares que tenemos acá y entre otras cosas, y esto será tema de tesis para alguno de ustedes o alguna de ustedes, la sedimentación tan fuerte que se está generando alrededor de este sitio por la desembocadura del río Atrato.
Ese es otro tema muy interesante y sobre todo que le va a interesar mucho a los puertos, porque esto aquí está sufriendo de sedimentación muy fuerte y el canal de acceso está aquí, muy pegadito del lugar donde estamos teniendo sedimentación. Y como para acabar de completar el panorama, pues tenemos entonces un sitio nuevamente, un lugar con mucho sedimento dispuesto en la superficie, además de unas playas a las que les llegan los troncos, que entre otras cosas cuando uno se las presenta a la gente que vive al interior dice, pero qué playas tan feas, tan horribles. Pues no son ni feas ni horribles, son unas playas normalitas donde llegan unos troncos que si se organizan, como lo he visto en muchas de las playas, pues son bonitas también. Y el color gris no quiere decir que sean feas, o si no, pues las playas de Cartagena pues también entrarían en esa clasificación. Y no creo que en Cartagena digan que las playas son feas, ¿sí o no? Entonces, el color gris no tiene que ver es con el sedimento que están trayendo los ríos. Y los troncos, pues aprendimos de los colegas de Simona del Mar a utilizarlos de una manera adecuada para protegernos de la línea, para protegernos de erosión costera, como se los voy a presentar ahorita. Se pueden hacer más cosas. Y visiten Madera Salada, que es un emprendimiento genial que tienen unas niñas en arboletes para que vean las cosas tan bonitas que están haciendo con estos troncos. Pero además, completando la película, resulta que en todo el Caribe en este momento está ya partido como una colcha de retazos, porque el Caribe en este momento ya tiene adjudicado muchos lugares para explotación petrolera. Lo que ustedes están viendo es no tan nuevo, es del año 2018, traté de buscar la más actualizada, pero todos esos sitios que ustedes están viendo ahí son sitios o que ya tienen licencias para el estudio y la explotación petrolera o que tienen otras licencias que están pendientes de ser actualizadas o de ser avaladas. Pero fíjense hasta dónde entra una de esas licencias. Fíjense, o sea, está entrando dentro del Golfo Urabá, es decir, ya hay alguien, no sé quién, que pidió este pedacito para hacer explotación petrolera dentro del Golfo Urabá, muy cerca de donde nosotros estamos. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para todo esto? Porque esta gente realmente llega con recursos y muchos recursos a poner todas estas industrias acá. Nosotros sí hemos entendido cómo funciona el Golfo y cómo funciona esta parte del Caribe para que eso se pueda dar de una manera adecuada y sostenible. Pregunta para que ustedes después la puedan resolver. Entonces, hay que tener en cuenta esto, pero además, en la siguiente diapositiva van a ver cómo, pues ya estamos frente a casi que una realidad que es Puerto Antioquia. Este es un render que ellos tienen de cómo van a operar con este viaducto enorme que conecta con tierra y pues los otros proyectos de puertos que hay. Entonces, Puerto Antioquia aquí, Puerto Picicí por acá. De hecho, también me enteré que por aquí, de pronto tal vez cerca del Totumo, están planeando tener otro puerto. Todavía no tenemos más detalles, pero habrá que estar pendiente. Este que es el puerto de Darién, que es esta iniciativa que tienen acá, y por acá uno que se llama Sol de Oriente, que nos preocupa bastante, sobre todo porque está muy cerca de Caribaná, está muy cerca de estas zonas de acá, donde tenemos estas lagunas de agua dulce, de las que se abastece, por ejemplo, el municipio de Necoclí para su acueducto, y unos ecosistemas bastante delicados, sobre todo muy cerca de la zona de Mulatos. Simplemente para que lo tengan en cuenta y para que puedan hablar yo siempre los pongo a hablar con los sobrinos, al menos a mis estudiantes, pero para que puedan hablar con los tíos o las tías. Resulta que Puerto Antioquia, volviendo a Puerto Antioquia, de ahí de la zona bananera, que tenemos aproximadamente 36.000 hectáreas, en este momento salen 2 de cada 10 bananos que se consumen a nivel mundial. O sea, la cantidad de bananos y de plátanos que salen de acá es impresionante. Por eso es que este puerto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista económico, para todo lo que están haciendo acá y sobre todo en temas de seguridad, porque el embarque que ellos hacen ahorita, digamos que no es el más seguro, es el único lugar del mundo en donde en este momento el banano sale en una barcaza. Ahí salen los contenedores, desde el barco tienen unas grúas, toman los contenedores y los montan al barco. Eso únicamente se hace aquí en el Golfo Urabá.
pero con la entrada de Puerto Antioquia, entonces eso se va a hacer sobre un muelle, como lo hacen de manera regular en muchos lugares del mundo. Pero fíjense, 2 de cada 10 bananos. Y si ustedes se fijan, la frontera agrícola sigue creciendo cada vez más, principalmente hacia el sur. Entonces, este numerito probablemente lo van a hacer crecer muy pronto con la producción que están teniendo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, porque estos son datos, como lo hablaba yo alguna vez con una profesora, datos de cóctel, como cuando ustedes están ahí antes de temporada, salen 2 de cada 10 bananos, eso les puede ayudar. Fíjense, a ver si les sirve antes de entrar a la discoteca, me di cuenta. Pero son datos que son importantes, al menos dimensionarlos, porque es que de verdad que es una zona altamente productiva en la que vamos a tener influencia de muchas cosas como las que les he mostrado, pero que además de eso queremos desarrollarla turísticamente. Y entonces, ¿cómo hacer todo esto? Porque es que es un montón de cosas. ¿Y cómo es que vamos agarrando las cositas y las vamos poniendo de manera organizada? Sobre todo porque la gente o los que vivimos acá, pues queremos que realmente esto se dé, pero que se dé en un entorno adecuado, planeado, donde todos podamos seguir viviendo. Y entonces, con base en esto, pues hemos estado trabajando en los últimos años en un proyecto que se llamó Erosión Costera en el año 2018 y desde el año 2020 hemos tenido la fortuna de trabajar en compañía del DAGRAN, el Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia, en un proyecto que se llama PIMECLA, que es el Programa Integral para el Monitoreo y la Mitigación del Litoral Antioqueño. El nombre se lo puse yo, no fue el más tal vez llamativo de todos, pero ya se convirtió, digamos, en la carta de presentación, sobre todo en las comunidades, y muchas comunidades ya nos hablan de Pimecla. Entonces, dentro de Pimecla lo que hemos hecho con la gobernación, con la anterior y con esta, es tratar de entender nuevamente cómo es que está funcionando esto de la erosión y qué podemos hacer nosotros, porque no nos quedamos solamente en evidenciarla, sino en proponer cosas para, pues, poder entonces solucionar la erosión costera. Lo primero es, y esto lo van a ver ustedes en la clase de procesos costeros, los que vayan a ver procesos costeros, una playa no es nada más que un volumen de arena. Eso es todo. Entonces, imagínense una bolsita de arena dispuesta en un lugar y dispuesta cerca de la línea de costa. Ese volumen de arena se digamos, pierde arena o gana arena, y en la medida que pierda o gane de manera adecuada, pues vamos a tener una playa estable. Pero si pierde más arena de la que o más bien, si se sale o sale más arena de la que le llega, pues vamos a tener erosión. Si le llega más arena, entonces vamos a tener acreción. Pero realmente es un volumen de arena, y ese volumen de arena no está únicamente aquí en la playa. Ese volumen de arena empieza desde atrás, y empieza desde atrás porque aquí tenemos las dunas, que en esencia las dunas son como el banco, los bancos que nosotros utilizamos. Uno va al banco y le pide prestado dinero, y el banco le da uno dinero y entonces lo usa y después le tiene que pagar. Pues casi siempre le tenemos que pagar, y le tenemos que pagar con creces, ¿sí o no? Entonces, lo que sucede en la duna es algo muy interesante, porque cuando suceden nuevamente, tenemos oleaje bastante energético, toda esta arena se reconfigura. Y entonces toda esta arena a veces sale de la misma duna y la traemos hacia el interior de la playa, y entonces la arena de la duna, digamos, o la duna se erosiona a propósito para que nos ayude a cubrir ese déficit que tenemos en ese momento. ¿Qué pasa? Eso normalmente pasa en las épocas de oleajes muy energéticos. Y otra vez, para que se vayan, digamos, o para que lo vayamos teniendo en cuenta, las zonas de oleajes energéticos son las que van a empezar ahorita. Va a empezar a soplar muy fuerte el viento, principalmente del norte y del noreste, y ese viento va a traer oleajes energéticos que van a permitir que las playas erosionen de una manera más eficiente en esta época, que más o menos va de noviembre hasta abril. Después tenemos entonces oleajes, baja el viento casi que en el Golfo gira y empieza a soplar luego desde el sur, pero mientras hace ese recorrido, entonces tenemos oleajes poco energéticos, y esos oleajes poco energéticos nos permiten entonces que la arena que está en estos lugares
en estos lugares regrese a la duna. Entonces la duna es un banco y es un banco que se utiliza de manera natural para proteger la playa. A nivel sedimentológico, imagínense, no sé si en geología, ya vieron geología, pero cuando uno ve una muestra de arena en una lupa, uno ve una configuración hermosísima de todos los granos de cristal que están, como está conformada la arena. Y resulta que cuando uno ve de cerca una muestra de arena, uno la ve con muchos lugares vacíos. O sea, la arena realmente no es un lugar completamente sólido, se vuelve sólido si le ponemos cemento y agua, pero tiene muchos lugares vacíos. Entonces, imagínense una ola rompiendo sobre la playa, la ola, el agua se mete por todos esos lugares vacíos y disipa de una manera eficiente la energía de las olas. Y ustedes dirán, profe, pero también erosiona y se lleva parte de ese sedimento. Claro, pero es el disipador energético por excelencia en cualquier lugar del mundo. Si usted tiene una playa y la playa está bien configurada, si la playa está, si está sostenida, si está en equilibrio, usted tiene la mejor protección contra la erosión. Entonces, teniendo en cuenta nuevamente este volumen de arena que a veces va y viene en esta dirección, pues también tenemos unas corrientes litorales que viajan en sentido, si este es el sentido que les estoy mostrando en esta diapositiva, viajan de manera paralela a la línea de costa, no siempre en una dirección, a veces cambian en otro. En este esquema, si se fijan, tenemos la desembocadura de un río, ese río dispone sedimento acá, y lo que nos ayuda realmente, el fenómeno que nos ayuda a redistribuir la arena, es esta corriente litoral. Y esa corriente litoral, en pocas palabras, va siendo como una especie de zigzag, porque va llevando el sedimento, y el sedimento vuelve y sale por acá, de manera paralela, vuelve y se lo lleva para otro lado, y se lo va llevando de a poco. Por eso es que les decía al principio, que en esa zona uno no siempre pisa la misma arena, esa arena que va cambiando con el tiempo. Y aquí hay algo sumamente importante que ya o llegamos a un punto neurálgico de la erosión costera, y es las fuentes de sedimento. En este momento, gran parte de la erosión costera se está presentando es porque tenemos un déficit de sedimento. Y es porque cuando ustedes miran la parte alta de las cuencas, en la parte alta de las cuencas están utilizando el agua para diferentes usos, pecuarios, agrícolas, y entonces el agua, el caudal está siendo cada vez menor. Y si el caudal es cada vez menor, el sedimento que está tratando de llevar ese caudal no es capaz de llevarlo, no tiene la fuerza suficiente. Si ustedes se paran en el puente, bueno, háganlo con cuidado, pero sí. Si se paran a un ladito del puente del río Turbo, van a ver que el río Turbo tiene unas dunas al lado y lado del hilo de agua que va por todo el centro, y es porque en este momento esa poquita agua que está transitando por ahí no es capaz de arrastrar todo ese sedimento que nos debería llegar a la línea de costa. Ahora, piensen en otras cosas, por ejemplo, las, todas las cosas que funcionan como trampa de sedimento en los ríos. Por ejemplo, las grandes presas. Todas esas represas grandes realmente están reteniendo un sedimento que de manera natural debería transitar por el río y llegar a la línea de costa. Entonces estamos teniendo un déficit sedimentario importante, y solamente en términos del cambio climático, porque por ejemplo, muchas de las ciudades costeras, no voy a dar nombres, de acá del Golfo de Urabá, muchas de las personas que viven allí siguen utilizando la arena de la playa para hacer construcciones. Entonces, otra vez, si a ese volumen de arena le vamos quitando más arena de la que le llega, vamos a tener erosión, y vamos a tener una erosión bastante agresiva. Entonces, una de las cosas es nuevamente entender que la erosión es un fenómeno multicausa. Y en ese fenómeno multicausa actúan fenómenos naturales como el oleaje, como el ascenso del nivel del mar, si es que los podemos llamar naturales al ascenso del nivel del mar ahorita, exacerbado por el tema de cambio climático, pero bueno, el oleaje energético. Y dentro de las causas antrópicas, intervenciones humanas, por ejemplo, de seguro ustedes en muchas partes de la línea de costa habrán visto
tómbolos mal construidos o tómbolos que uno alcanza a ver casi que a nivel del agua, que ya no están funcionando, pero que han hecho ya su trabajo y que han hecho tal vez mucho daño. Y entonces, para que se den cuenta de cómo ha sido agresivo la erosión costera en el Golfo de Urabá, les presento esta fotografía que es de Río Jobo. Nosotros ahorita que vamos a Arboletes, siempre vamos como a las playas de ahí del centro, ¿cierto? Que son las playas municipales en donde todo el mundo está. Pero los que no saben, hace muchos años realmente Río Jobo era el sitio predilecto de turismo. Voy a decirlo en términos de tal vez de algo que ustedes conozcan. ¿Conocen Palomino o han escuchado Palomino? Al sur de La Guajira, al norte del departamento del Magdalena. Es un lugar en el que ahorita van muchos influencers a tomarse fotos. Y es un lugar que tiene una configuración especial, es porque tiene unas playas, o bueno, tenía unas playas porque ahorita se les está erosionando bastante, y además tiene un río. Hay un río ahí específicamente que baja de la Sierra Nevada con aguas limpias, claras, cristalinas, frías, y entonces tiene eh, dos de las mejores cosas en el mundo. Una playa en la que se puede meter a bañarse en el agua, y entonces si se quiere sacar la sal, se mete al río, se da un chapuzón en agua fría y se quita toda la sal. Y entonces así era Río Jobo, exactamente así. Fíjense las playas tan amplias que hay. Y entonces una de las cosas que alcanzamos a ver con el equipo de trabajo, porque esta fotografía nos regaló alguien de Río Jobo, más o menos de los años 80 o 90, alcanzamos a identificar esta ceiba, aquí le dicen Isa bonga, ¿cierto? Esta bonga que está acá. Y resulta que esa bonga la pudimos identificar en el año 2018. Esta es una fotografía del profesor Iván Correa y es esta misma que tenemos acá. La distancia de la flechita verde, por supuesto aquí esto ya está a borde de línea de costa, pero aquí fácilmente podemos tener un retroceso de tal vez 200, 300 kilómetros. No nos ayuda mucho perdón, metros, pero fíjense la erosión tan eficiente que ha tenido, porque tengo que decirlo, muy eficiente, este sector de Río Jobo, que acabó en pocas palabras con un tema de turismo, y un turismo realmente, pues bastante, con bastantes personas que llegaban ahí. Y eso no es lo que queremos, mucho menos lo queremos en los lugares en los que nosotros vamos a visitar y en los que queremos hacer turismo. Entonces, realmente es un retroceso importante de 200 o 300 metros en este sector de Río Jobo. Y entonces, cuando uno va a ver la radiografía de Arboletes, y hablando de Arboletes, uno se da cuenta que entre Puerto Rey o Isla Rey y más o menos el Río Jobo que queda por acá, tenemos alrededor, este es un trabajo del profesor Iván Correa del año 2014, de 37 obras costeras. 37 obras que, entre otras cosas, si recuerdan el proceso del sedimento, ese sedimento fácilmente podría estar entrando por acá, pero se está quedando aquí, 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 y por supuesto no está llegando acá. Y puede ser que aquí esté el río Jobo, y me dice, profe, pero ¿por qué está erosionando tanto el río Jobo si aquí está el río? Porque es que al salir del río no necesariamente el sedimento va hacia esta zona donde estaban las playas, sino que puede ir en sentido contrario. 37 obras a 2014, y la mayoría de ellas no realizadas con conceptos técnicos. Ahora, en una radiografía del Golfo, lo que ustedes están viendo otra vez es un trabajo del profesor Correa. Los números que están en negativo son todos los números que tienen erosión costera. Los números que están positivos son los sitios donde tenemos acreción. Y fíjense que los sitios con acreción son los que están asociados a la desembocadura de los ríos. Río Turbo, más 40. Pero fíjense, aquí tenemos hasta menos 40 en Puerto Rey, en una barra hermosa que existía en este lugar acá y que protegía todo Arboletes. Entonces, esto ya nos está presentando un panorama bastante desalentador al año 2014, con procesos erosivos muy agresivos como los que les he estado mostrando hasta ahorita. Y entonces, en términos de lo que estamos haciendo, surge una posibilidad
para nosotros como Universidad de Antioquia, y es un terreno que tenía la universidad, que tiene la Universidad de Antioquia en el municipio de Arboletes. Eh, si lo quieren ver así, cuando yo lo conocí en el año 2016, una manga muy bonita, en donde habían como 3 o 4 vacas pastando, enfrente del mar. Entonces, lo primero que yo pensé es, esto está enfrente del mar, o sea, ¿cómo es posible que no aprovechemos este lugar para hacer algo, hacer tantas de las cosas que hacemos nosotros aquí como instituto? Mediciones, experimentos, investigación. Teníamos un lugar único que realmente, como el que tienen muy pocas universidades en este momento en el mundo, para estudiar lo que nosotros estudiamos tanto en oceanografía como en ecología, como en ingeniería oceanográfica. Y entonces, de la mano del DAGRAN, decidimos entonces empezar a trabajar en este sector. Este es todo el laboratorio costero y empezamos a ver que efectivamente teníamos los mismos problemas de erosión que tenía Río Jobo. Y entonces, ¿cómo empezar a trabajar sobre este talud? Porque ahí el talud es de aproximadamente de 10 metros de altura y ese talud está constituido por arcillas y arenas finas que son fácilmente erosionables. Entonces, ¿qué hacer en un lugar como esos? ¿Cómo experimentar acá? Porque entre otras cosas, nosotros que trabajamos con gente que trabaja en modelación y que hace diseños, hacer un diseño desde el papel es muy fácil, pero que eso funcione en la vida real es otra cosa. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Como lo ha hecho, por ejemplo, Simona del Mar. Hagamos un experimento. Estos troncos están aquí, nos pueden servir, veamos para qué nos sirven. Este talud se está erosionando, pues primero hagamos un experimento en este talud y veamos cómo funciona. Y aquí hay algo, porque esto que les voy a mostrar realmente lo vimos y esta es una de las cosas más bonitas que nos ha sucedido en erosión costera y no porque esté aquí Beatriz, sino que nosotros como universidad hemos estado trabajando en soluciones basadas en comunidades. A nosotros no se nos ocurrió eso. Yo la primera vez que vi un tronco enterrado lo vi en Simona del Mar. Y yo dije, esto puede funcionar, esto está funcionando. O sea, ¿cómo ponemos el conocimiento que nosotros tenemos? ¿Cómo le damos otra forma a esto? La forma de los troncos no, pero ¿cómo los disponemos de otra manera para que esto funcione? ¿Cómo con trabajos previos de la señora Serna en Arboletes que ya había estado perfilando taludes, cómo tomamos ese conocimiento, le ponemos lo que nosotros sabemos y vemos cómo funciona? Entonces, eso es lo que hicimos en esa parte, en este recuadro azul. Y es que fíjense cómo era la configuración del talud. Este es el trabajo de doña Graciela. Ellos utilizaban una pendiente muy bajita de 20 grados y cuando usted tiene 90 grados y lo perfila a 20, usted tiene que invertir mucho terreno porque todo este material que tiene aquí se le va a ir, ¿sí o no? Pero si usted pone el talud, lo hace un poquito con una pendiente un poquito mayor, entonces usted no va a tener que invertir tanto terreno y va a poder tal vez tener el mismo efecto. Entonces lo que hicimos fue, en vez de ponerle 20 metros, porque fíjense, con 20 metros en un talud de 10 metros de altura, teníamos que retroceder hasta 30 metros. Imagínense uno diciéndole a una persona que tiene la casita ahí, oiga, quite la casita porque yo voy a hacer el perfilamiento. O sea, es una distancia importante. Con 35 nos tuvimos que retirar apenas 14 metros. Entonces, perfilamos acá con una pendiente mucho menor. Lo que no contábamos era que en esta parte de acá, si se fijan, aquí el color cambia. Esta es una arcilla gris, esta es mucho más café, estos son nuevamente son limos, arcillas y por ahí hay unas gravitas, pero aquí hay un lente de arcilla que no sé si a ustedes les ha tocado, pero uno se mete ahí con mucho cuidado porque eso es muy liso, pero esto se seca y es fácilmente erosionable. Entonces, hicimos el perfilamiento y además de hacer el perfilamiento, de cambiar un poco la configuración que ya había definido acá, le pusimos un filtro en la parte superior y revegetalizamos. Es decir, le pusimos vegetación nativa ahí a ver cómo funcionaba eso. Y entonces el resultado, o más bien lo que empezamos a experimentar es, bueno, ¿y qué vamos a sembrar ahí? Este es el talud de Río Jobo. El Río Jobo está, bueno, si pudiéramos como para acá, no yendo hacia allá. Aquí está el laboratorio costero, el río Jobo está en la otra dirección, y ahí en Río Jobo
con la ayuda del Dagrán, perfilamos ese talud y empezamos a sembrar. ¿Pero qué sembramos? Entonces, lo más sencillo es una especie que se llama Brachiaria decumbens, que cuando ustedes van vía Medellín se la van a encontrar en todos los taludes que ustedes ven en las carreteras, ¿cierto? Que parece un pasto de esos que utilizan para ganado. Esa es la brachiaria. Pero además nosotros estamos haciendo un experimento y una investigación con mimosa púdica y Rhizospora colorata. Es más, ahí también me imagino que han visto en algunos lugares de arboletes algo que le llaman pasto de pobre o eh, y tienen un nombre que de verdad la parte científica no es, que es como un pasto muy abollonadito, colchón de pobre, colchón de pobre. Entonces, con esa también estamos haciendo investigación para ver estas especies que sí son de la zona, cómo trabajan entre ellas, cómo hacen simbiosis, perdón la palabra, señores psicólogos y psicólogas, cómo hacen simbiosis para que nos ayuden a proteger esto, pero además porque necesitamos saber cuál es la que mayor enraizamiento tiene, porque la que mayor enraizamiento nos dé va a mantener este talud como lo tenemos ahorita. Entonces, esta es una muestra de lo que ya hicimos. Llevamos el experimento a una comunidad, pero les voy a mostrar entonces las fotografías. Fíjense, este es el talud que les mostré luego de perfilar y este es el talud completamente vegetalizado. Entonces, fíjense la diferencia. Esto definitivamente nos ayuda en épocas de lluvia, porque la lluvia sobre esta cosa es muy eficiente, erosiona muy fácil, pero sobre este talud ya protegido ya las cosas son diferentes. Y entonces aquí seguimos haciendo investigación porque queremos entender entonces qué especies podemos sembrar en la parte alta, por ejemplo, del talud y en la parte baja. Y este es uno de los resultados de Andrea, que estaba por acá con nosotros, en la que ella logró identificar algunas especies que pueden ser puestas en la parte de arriba y puestas en la parte de abajo. De hecho, esto lo está retomando en este momento Juliana y ella está, digamos, haciendo un zoom sobre esta parte y sobre esta parte para ver entonces qué especies podemos sembrar en el talud costero. Es más, Juliana ya empezó a sembrar, que esta es, digamos, una investigación práctica, o sea, no es que estamos diciendo, ay, no, allá podría estar, no sé, alguna de las especies, el caracolí, no. Vamos a ver si el caracolí sí funciona allá, ¿cierto? Es más, Beatriz en sus experimentos en Simona, a cada rato, ella tiene también un vivero y ella nos ha ofrecido también un montón de arbolitos de los que hay. El pichindé, por ejemplo, que ha funcionado muy bien. Entonces, esto realmente es para ponerlo a funcionar. El ubito de playa. Ve, así es. Ubito de playa, Juliana, vea, para que Juliana lo tenga en cuenta. Ok. En Honduras, ok. Con ubito de playa. Entonces vean, ¿sí ven? Esas son las cosas que nosotros aprendemos con Beatriz. Gracias, Beatriz, por enseñarnos tanto. Y entonces, además de entender esto desde la parte ecológica, también lo entendemos desde la parte de ingeniería, porque como hay ingenieros y ingenieras acá, entonces fíjense, hicimos lo que ellos llaman una zona de falla. Y entonces, pusimos esto en un modelo para ver realmente cuál era la inclinación que le teníamos que dar al talud, porque claro, si uno pone el talud muy pendiente, eso va a fallar mucho más fácil, pero en la medida que el talud lo vayamos disminuyendo, la zona de falla va a disminuir y entonces encontramos cuál era la pendiente ideal y cuál era la protección ideal. Entonces, todo esto realmente lo hemos puesto también o lo hemos mejorado realmente con lo que hemos hecho y con los estudios que hemos hecho en ese lugar. Adicionalmente, entonces, dentro del talud, dentro del laboratorio costero, hemos estado entonces haciendo mediciones del perfil, es decir, porque necesitamos saber si eso sí funcionó. Y la manera como de saber cómo funciona es hacer unas cosas que llaman perfiles y es con un GPS de manera perpendicular a la playa, vamos haciendo una línea y sobre esa línea vamos poniendo, vamos tomando datos, latitud, longitud y altura. Y entonces vamos viendo cómo cambia en el tiempo cada uno de esos perfiles y lo que alcanzamos a notar es que en la zona intervenida realmente la erosión fue mínima.
En la parte superior fue 0, en la parte inferior nuevamente por la presencia de ese barro o de esa, es que digo barro y me siento mal, pero debería haber un geólogo acá, pero de esa otra masa que tenemos ahí realmente es muy, muy débil y si alcanzamos a tener entonces erosiones en la parte de abajo. Pero en esencia el perfilamiento está funcionando. ¿Cuál es la cosa? Y lo vamos a ver más adelante. Realmente, esto funciona si uno todos los días va y le da, como dicen en mi casa, vueltecita. Entonces uno tiene que ir al talud y entonces el talud se empieza a erosionar. Venga, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces hay que apisonarlo o hay que ponerle piedritas, hay que hacer algo. Estas son soluciones que, y esto lo van a ver, ojalá en el curso de procesos costeros, soluciones verdes. No son soluciones basadas en la naturaleza, porque las soluciones basadas en la naturaleza son siembra de manglar o siembra de árboles, y del otro lado están las soluciones de ingeniería, los tómbolos, los espolones y todas esas cosas. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Traer lo mejor de este mundo científico, académico y si quieren también de ingeniería y combinarlo con este mundo de las soluciones basadas en la naturaleza y tenemos esto que les estamos mostrando. Pero es necesario, a diferencia de las obras que construyen y que creen que es para toda la vida, como los tómbolos y los espolones, que a esto le hagamos mantenimiento. Ese es realmente la parte importante, vital de las soluciones verdes y además le damos trabajo a la gente. Maravilloso. Entonces, eh, fíjense, en la parte alta del talud no hemos tenido retrocesos, sin embargo en la parte de abajo sí. Como digamos, para que ustedes puedan evidenciar lo que sucedió en esa zona de Río Jobo. Esta casita es la que estaba acá o está acá de esta maquinaria aquí atrás. Y fíjense que aquí teníamos como una especie de saliente. Esa saliente desde el año pasado, Isa, tal vez desde octubre, ya se rompió. O sea, todo esto aquí ya se erosionó y ya el talud está justo por aquí muy cerca de esta casa. Fíjense todo lo que había retrocedido ya para ese entonces este talud. Y realmente nos preocupa porque, entre otras cosas, la erosión ahí en este lugar sigue siendo muy agresiva, pero aquí por lo pronto, al parecer, estamos tratando de mitigarla y de contenerla. Además, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado, perdón, haciendo análisis de vegetación, tratando de medir transporte de sedimentos. En esto me ayudaron muchos. Aquí estuvo Isa y Schneider tratando de pelear con las olas, tratando de retener sedimentos y de medir sedimentos, que es una de las cosas más difíciles que hay en procesos costeros. Y gracias a todo este trabajo, Schneider en su tesis logró identificar cómo es que es el sedimento en ese lugar. Aquí es donde está la saliente, la casita esa que les mostré ahorita, pero fíjense que Schneider en un trabajo muy juicioso logró mapear todo el sedimento que había en el fondo y de este lado también. Entonces tenemos más o menos o sabemos cómo es el sedimento también que se está moviendo por allí y esto resulta ser muy importante porque esto lo podemos confrontar con el sedimento que está saliendo del río Jobo a ver si es que está llegando del río Jobo o si está llegando de otro lugar. Adicionalmente, entonces, y esto no se lo habíamos mostrado mucho a Beatriz, pero me alegra que esté acá, gracias a lo que hemos aprendido con ellos, pensamos cómo es la manera de poner los troncos. Otra manera de poner los troncos, porque ellos tienen una manera y con unos troncos específicos. Lo que hicimos fue pensar que los troncos podrían estar como en una especie de forma de onda, es decir, una línea que tenga una forma de onda. Y entonces, ¿qué longitud de onda le ponemos a eso? Resulta que le pusimos la misma longitud de onda de las olas que están llegando allí. ¿Por qué? Porque resulta que si ponemos todos los palos de manera lineal, lo que va a hacer la ola es que va a llegar y va a rebotar. La energía va a rebotar, pero después al rebotar va a regresar otra vez y va a erosionar en otro lugar de la playa, que es lo que realmente pasa en los lugares donde se tienen muros en los lugares costeros, la energía rebota, es como si ustedes tiraran una pelota contra la pared, la pelota va a salir hacia otro lado, pero esa energía va a regresar otra vez. En la configuración en forma de onda, la ola, realmente la energía sale disparada hacia muchas direcciones. Y
Y entonces va a ser difícilmente que esa energía se concentre luego en un lugar por fuera de la zona intervenida en la que no queremos que se erosione. Entonces, este fue un experimento numérico que hizo un estudiante de nosotros, Daniel, en el que él puso todos estos tronquitos en esta configuración que están viendo. Inicialmente pensábamos en 3 líneas de troncos, ahora únicamente nos quedamos con 2, una similar a esta y la otra muy pegadita, y en la mitad de ellos le ponemos madera, de tal manera que la ola llega, choca contra la pared o contra la estructura, pasa con el sedimento, pero cuando sale a volver ya no tiene tanta energía y empieza a dejar el sedimento en la parte de atrás. Más o menos algo como lo que están haciendo en Simona del Mar, pero aquí con otra configuración. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente en estos mapas de sedimentación y erosión, fíjense, están funcionando. Beatriz, tenían toda la razón. Eso funciona al menos en este experimento numérico. Y entonces llegó la hora de poner eso en acción. Y entonces nos fuimos para una playa que se llama El Carlos, al norte de Necoclí, y pusimos los tronquitos. Y entonces, este es un experimento que tenemos que terminar de completar, porque nuevamente aquí justo detrás de esta línea de troncos va la otra, y en la mitad de ellos va la madera. Y esto lo vamos a terminar de construir tanto en el Carlos como en una playa que hay al norte de La Martina que se llama el Titanic, para tener un par de sitios en donde ya tengamos implementada toda la solución. Ahora, esto lo está retomando el estudiante de doctorado nuestro, en el que él está viendo que además de esto, pues eso también puede estar bonito, y eso también puede ser, se le puede hacer un paisajismo y le podemos poner arbolitos. Entonces, ¿qué árboles le ponemos? Porque la idea es que detrás de esto, entonces, así como lo han hecho en muchos lugares, se configure una zona verde que permita amarrar todo el terreno, y además que tengamos unos senderitos por los que la gente pase, porque es que por aquí, por el medio de los árboles, no va a pasar. La gente tampoco va a tener acceso aquí a la playa. Sin embargo, lo que estamos tratando de crear es unas playas que se llaman playas de bolsillo, con unas conexiones laterales que les permitan, entre otras cosas, a la gente pues ir por las playas, porque la playa realmente es un bien público, para los que no lo sepan, y para donde han visto esos hoteles que llegan y ponen hasta el límite de todas sus cosas. Pues la playa es un bien público, y la idea es que la gente pueda disfrutar de la playa, pero que además esto nos empieza a servir para consolidar el terreno. Entonces, eso ya lo estamos haciendo, y además estamos haciendo monitoreo de línea de costa. El mapa que vieron del profesor Correa del 2014 lo estamos actualizando. Entenderán que son 512 kilómetros de línea de costa, y Tatiana, que es la que está haciendo, pues no lo va a hacer en un día, necesita muchos días para hacerlo porque lo estamos haciendo con drones. Entonces estamos recorriendo, y esto siempre suena a frase de político, pero lo estamos recorriendo metro a metro. Estamos recorriendo toda la línea de costa, porque allí estamos viendo cómo evolucionan realmente todas las playas nuestras, y en esa evolución entonces esta es una configuración, por ejemplo, de lo que llamamos los puntos de control, porque nuestro dron necesita tener unos puntos para poder amarrar esto después geodésica o geográficamente. Listo. Ahora, este es, por ejemplo, el resultado en arboletes. La línea azul es la línea del año 2023, la línea roja es la del año 2009, y si se fijan en arboletes, al norte del volcán de Lodo tenemos una erosión que más o menos es del orden de 2 a 3 metros por año, y tenemos un retroceso máximo, encontramos un retroceso máximo de 77 metros. Entonces, para poner eso en términos de mapas, tenemos estos colorcitos en donde tenemos los resultados muy críticos de 15 a 19 metros por año, críticos de 10 a 14, moderadamente de 5 a 9, ligeramente críticos de 0.1 a casi 5, y no críticos de 0. Y este es el mapa que obtuvimos. Entonces, fíjense, en general tenemos algunos sitios que en amarillo nos preocupan bastante, los rojos, por supuesto, nos preocupan mucho más. Fíjense aquí, Bocatarena es uno de esos sitios en el límite con el departamento del Chocó, pero también tenemos unos sitios donde además tenemos una acreción importante, y uno de ellos es la desembocadura del río León. El río León en los últimos años, la boca del río León, el delta, ha crecido
del orden de 700 metros a partir de la línea de costa. En vez de que esté erosionando, está llevando sedimento por un montón de procesos que podríamos ver en otra presentación. Y además, si se fijan en estos sitios, hay sitios en los cuales, porque todo esto fue hecho con dron, no pudimos entrar y es porque en estas zonas hay manglar. Y como necesitamos poner un punto de control, ¿en dónde ponemos un punto de control en esas zonas de manglar? No hay dónde. Entonces, esos análisis los estamos haciendo a nivel satelital y a nivel satelital estamos encontrando más o menos los mismos resultados. Es decir, estamos combinando datos satelitales con datos in situ para obtener un mapa actualizado de la erosión costera. Y además estamos viendo cómo se mueve el sedimento, porque es que el sedimento de los ríos es muy importante para saber cuál es la carga de sedimentos y qué tipo de sedimentos es. Este es un resultado de la tesis de Gutiérrez, que está en este momento en evaluación, y fíjense que él alcanzó a determinar cuáles son los lugares, en este caso del río León, donde más se está concentrando el sedimento, particularmente grueso. Entonces, fíjense que este delta realmente está creciendo gracias a que tenemos sedimento muy grueso que está saliendo por este lugar. Y esta es una cosa bastante novedosa, porque esto lo estamos haciendo a partir de imágenes satelitales y entendiendo a partir de imágenes satelitales cómo se mueven las plumas de sedimento y específicamente la pluma de sedimento del río León. Y además de todo esto, estamos trabajando con las comunidades. Y es muy importante trabajar con las comunidades porque ellos son los que viven en la línea de costa. O sea, ¿cómo no contar, por ejemplo, con la gente de Simona del Mar sabiendo que ellos viven allá? ¿Cómo no contar con la gente que vive ahí al borde del mar para que nos ayude? Entonces resulta que en Australia se les ocurrió un proyecto que se llama Coast Snap, que no es nada más que unas basecitas de estas, que las hicimos primero en plástico, luego en aluminio, y que el diseño está disponible para el que lo quiera replicar. Y entonces, estas bases, esta base la ponemos encima de un tronco con un cartelito que es el que están viendo acá, y en ese cartelito entonces tenemos unas indicaciones para que usted con su celular, entonces usted pueda tomar su celular, lo pone en la base y entonces le toma una selfie a la playa. Entonces toma la foto y después lee ese código QR que usted tiene ahí. Y al leer ese código QR la foto nos llega a nosotros. ¿Y qué les parece? Resulta que esto se llama ciencia ciudadana y es la gente que vive en las comunidades o los turistas los que nos están ayudando a monitorear ciertas playas que son del interés nuestro y del interés de las comunidades también. Y entonces tenemos varias de estas estaciones, algunas de ellas lamentablemente nos las han vandalizado varias veces, no sabemos por qué, si es que no les gusta que la basecita esté ahí, pero este es un registro de todas las estaciones que tenemos y pues les presento los resultados de la tesis de Lozano, que lo presentó este año, en el que resulta que los australianos además tienen un código para procesar las imágenes, porque esas imágenes que ustedes ven así, esta es la imagen que nosotros estamos procesando, estos son unos puntos que llamamos de control, más bien esta es la imagen, esta imagen la tenemos que llevar a que sea una imagen plana, es decir, en este caso la imagen la estamos viendo de lado con una inclinación, pero la tenemos que poner plana para poder hacer la comparación de la línea de costa. Todo esto está en un código de MATLAB que Carmelina se encargó de modificar para poder obtener estos datos. Entonces, fíjense, en el laboratorio costero entonces tuvimos cambios en el ancho de 6 metros promedio, con unos lugares que tuvieron un cambio mucho menor y mucho mayor, que esto se traduce en que en este lugar se erosionó más y en este lugar se erosionó menos. Y adicionalmente, con estos promedios, ella hizo un análisis temporal de todo el transecto, de todo este transecto que les estoy mostrando acá, y mostró cómo la playa del laboratorio se erosionaba y se recuperaba, se erosionaba, se recuperaba, se erosionaba y se recuperaba. Interesante eso porque normalmente lo que nosotros creíamos es que esto sucedía solamente en algunas épocas del año. Y qué curioso porque lo estamos viendo en unos periodos de tiempo bastante corticos. Faltaría completar esto con más investigaciones para ver qué sucede de ahí en adelante. Pero esto lo pudimos hacer con fotografías. Ahora, esta es la estación del laboratorio costero en el que le pedíamos
Isabel, que ya se fue, al vigilante que tomara la foto todos los días, pero esto se puede hacer con ciencia ciudadana. Y esas bases sirven, entre otras cosas, para los que les gusta, por ejemplo, monitorear los ríos, por ejemplo, como el río Apartado. La otra vez les dije, oiga, ¿por qué no ponen una estación de estas? Pongan a la gente a tomar fotos y que se las manden por un QR. ¿No es más fácil? Para saber cómo evoluciona, por ejemplo, una sección del río, para saber que le gusta tanto estos temas de ingeniería. Pero esto lo hicimos ya. Y adicionalmente, entonces, estamos haciendo diseños y entonces aquí, por supuesto, entonces, gracias a las soluciones basadas en comunidades como las de Simona, a las de doña Graciela, estamos haciendo ya diseños para llevar estas soluciones a otros lugares. Y entonces aquí tenemos un par de lugares en los que vamos a hacer el diseño para el talud y el diseño también para el hincamiento de troncos. Y aquí les quiero dejar este dato, fíjense, esto que es el perfilamiento del talud, que la llamamos nosotros horas verdes, tiene un promedio de una intervención por metro lineal de 4.200.000 pesos. Ustedes dirán, eso es muy caro, profe. Una hora convencional, como un espolón o como un tómbolo, tiene un costo por metro lineal de 40 millones de pesos. Blanco es, gallina lo pone y al desayuno lo sirven con huevito. O ya ustedes deciden qué conclusión tomar. Entonces, fíjense que la diferencia es enorme. Claro, detrás de estos 4.200.000, otra vez, hay que tener personas que estén todos los días yendo allá a ver que los tronquitos no se caigan y que si se cayó que le pongan otro, que el talud se erosionó que lo apisonen. Detrás de estos 4.200.000 hay trabajo para la comunidad, porque esto además se puede hacer con la comunidad. Hemos hecho más cosas, batimetrías, aquí tenemos la batimetría de la desembocadura del río San Juan, la batimetría de la Martina, porque en esto o con estos son los insumos para ayudarnos a entender la erosión. Tenemos mediciones inéditas de datos de oleaje en el Golfo, estos son con sensores que son de acá nuestros y que hemos puesto en el Golfo a medir. Y adicionalmente nos hemos dado la oportunidad de diseñar dispositivos que hemos comprado en otros lugares, hemos visto cómo funcionan y nosotros los hemos modificado y tenemos entonces dispositivos de bajo costo, como estas boyas que les estoy mostrando acá, que nos sirven para medir, entre otras cosas, por ejemplo, cómo son las corrientes superficiales que salían del roto. Este fue un experimento que creo que estuvo Snyder con Juan Guillermo, en el que soltamos todas estas 4 boyas y fíjense el recorrido superficial de la boya en esta dirección. Es decir, el roto en esas condiciones que teníamos está llevando todo el sedimento nuevamente casi que en dirección de Necoclí. Estamos además trabajando también temas de energías oceánicas. Este es un resultado de la tesis de María Camila, en el que con ella hicimos mediciones intensas en esta zona, porque si recuerdan, cuando ustedes van a Arboletes, ustedes ven una roca metida allá en el mar, ¿cierto? Esa roca en los años 50 estaba unida con el continente por una barra de arena que se destruyó por 2 versiones que después podemos ver en otra presentación, pero en esta zona hay corrientes muy fuertes. ¿Qué estamos viendo con María Camila? La posibilidad de poner turbinas para la generación de energía eléctrica acá. Si logramos reducir la energía de las corrientes acá, toda esta parte de acá va a tener corrientes mucho menos agresivas, con oleaje menos agresivo y tal vez vamos a estar, además de generando energía, protegiendo el litoral costero de Arboletes. Estamos avanzando en temas de tsunami porque además es uno de los riesgos que podríamos tener. En el año 2022 tuvimos un evento sísmico en la boca del Golfo que a todos nos puso los pelos de punta, que hizo varios estragos en Sapsurro y Capurganá, y entonces por eso es que decidimos empezar a estudiar tsunamis con esta herramienta que pues, nos ha dado algunos resultados interesantes, sobre todo en temas de alertas tempranas. ¿Qué pasaría si sucede un evento sísmico acá y en cuánto tiempo llegaría la onda de tsunami dentro del Golfo? Esta es la validación que hicimos con esos datos que tenemos en ese momento, también tema de tesis de seguro que vamos a poder abordar con ustedes. Estamos viendo ascenso desde el nivel del mar, sobre todo porque nos interesa saber cómo ha cambiado el nivel del mar. Fíjense en esta gráfica que estamos viendo desde el año 96 hasta el año 2000 algo,
¿Cómo ha cambiado el nivel del mar? El nivel del mar sube y baja, sube y baja. Fíjense que estos son valores por debajo de cero, en colores muy azules, pero a partir de los colores azules son colores que son azules más claritos, amarillos y rojos. Por aquí en el año 2000 algo, 4, ya desaparecen casi los azules. Y fíjense que en el 2020 ya tenemos un ascenso prolongado del nivel del mar. Es decir, el nivel del mar también está jugando un papel importante en el tema de la erosión. Y además tenemos una de las cosas que hicimos hasta el año pasado fue pronóstico de oleaje, porque entre otras cosas los que hacen pronóstico de oleaje son DIMAR. Nosotros simplemente hacemos un pronóstico informativo porque son ellos los que deciden qué es lo que tienen que hacer, pero estos son resultados nuevamente del modelo que en compañía del Dagran tuvimos, y sobre todo con series de datos pronosticadas a 5 días de lo que podría suceder en cada uno de estos sitios de interés que tenemos acá. Es decir, además de eso estamos incursionando en temas de pronósticos que, entre otras cosas, lo hacen nuevamente instituciones bastante importantes y de renombre en Colombia como DIMAR. Y trabajando con la comunidad. Esta es una fotografía de unos viveritos que tenemos en estos 4 instituciones educativas, en cada uno de los municipios costeros de acá, porque estas viveros nos van a ayudar después a hacer lo que estamos hablando, ¿cierto? De ir a la playa y poner unos pichindé o unos ubitos de playa en lugares donde, por ejemplo, se puedan estar erosionando. Muy importante, muchachos. Cuando uno va a trabajar con las comunidades, vuelvan donde las comunidades. Cuéntenles qué fue lo que encontraron, porque es que para nosotros es muy fácil ir y medir y pedirles el favor y todos somos amiguitos ahí, pero después los resultados los presentamos y ellos ni se dan cuenta. Estas son unas cartillas que creamos de erosión costera para cada una de las comunidades en los que les dijimos, oiga, nosotros pasamos con un dron. Aquí está la foto del lugar donde usted vive y estos son los resultados. Muy importante eso. Hemos trabajado también con los consejos municipales de gestión del riesgo y como primicia les tenemos el lanzamiento del libro Pimecla, que esperamos tener publicado el siguiente año. Por supuesto, pues todos van a tener acceso a él aquí en la biblioteca. Veremos con Beatriz si nos lo puede cambiar por un par de buenos platos allá en Simona del Mar. Ya negociaremos con ella, pero este es un libro que va a ser de publicación para todo el mundo. Y les quiero mostrar para finalizar un video, si Neider nos ayuda con ese video, de los resultados de erosión costera para que vean qué es lo que hemos estado haciendo. Y ya, Camila, dentro de muy poco voy a terminar. Y todo regresa al mar, dice mi abuela. El mar es nuestra casa, nuestro patio de juegos, el mar nos alimenta, en el mar nos bañamos, compartimos en familia y jugamos con los amigos. Lo que más me gusta del mar es cómo huele en las mañanas. Mi abuela también me contó que nuestros ancestros llegaron por el mar y por eso también le cantamos y le bailamos para recordar de dónde venimos. Nuestras comunidades son de agua porque vivimos cerca de las playas y los ríos, pero eso a veces también puede traer consecuencias. A nosotros nos tocó cambiarnos de casa porque el mar fue llegando poco a poco y un día llegó muy lejos. Ayer estaba jugando con mis amigos en la playa y de pronto vi unos señores con unos aparatos muy extraños. Me acerqué y les pregunté quiénes eran. Me contaron que se llaman Pimecla y que junto al Dagran están estudiando cómo se comporta la erosión costera. O sea, el mar y las olas y la forma en cómo llega el agua a nuestras costas. Me explicaron que la erosión costera es un fenómeno multicausa que genera movimiento de material causado por las olas y que ahora ellos están investigando y buscando soluciones basadas en la naturaleza para poder mitigar esas erosiones, proteger al mar y también a las comunidades que viven en sus costas. También fueron a mi escuela y nos contaron sobre especies para revitalizar las playas y evitar la erosión. Abrimos un viverito y ahora tenemos muchos árboles para sembrar.
También invitaron a mi papá, que es pescador, a un experimento para utilizar el poder de la naturaleza y crear barreras naturales que se llaman hincamiento de troncos. Trabajan con los jóvenes y las organizaciones sociales y de mujeres en proceso de conocimiento sobre las soluciones basadas en la naturaleza, la revegetalización de las playas y la reforestación educativa para mitigar la erosión. Todo lo que me enseñaron y me mostraron me hizo sentir más tranquila y se lo quise contar a los vecinos, a las vecinas y a los señores de las tiendas. Todos nos unimos y ponemos nuestro granito de arena, podemos aprender de la erosión costera y ayudar a mitigar. Bueno, este es un video resultado de lo que hemos venido haciendo. Lo logramos tener para el año pasado y si se fijan, pues resume más o menos lo que hemos venido trabajando con las comunidades. Si Neider me ayuda para volver a la presentación y ya terminar. Eh, en este sentido, entonces, y quiero, digamos, para ir terminando la presentación, recalcar algo, y es que, pues, todo esto que les he mostrado, a mí siempre es el que me mandan, soy yo no sé si la cara amable o el que más habla de todos, pero realmente esto ha sido posible gracias a este ejército de estudiantes, de egresados, de personas que son principalmente acá del territorio, que les encanta esto que hacen y que a mí me encanta trabajar con ellos. Y pues sea este el espacio para agradecerles realmente a cada uno de ellos todo el empeño que le están poniendo a este tema de la erosión costera acá en el Golfo de Urabá. Eh, Estos son mis contactos y bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Camila, empezamos con preguntas de acá del auditorio o tienes alguna pregunta ahí en las redes sociales. Profe, ya vamos a revisar. Podemos entonces iniciar con las preguntas desde el auditorio. Yo le voy contando cuando tengamos preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook de la facultad. Perfecto. Bueno, este sí funciona. No sé si tengan alguna pregunta, no sean tímidos. Beatriz, ¿usted va a preguntar algo? Vea, yo le llevo el micrófono. En las partes que se va recuperando de erosión costera, en esa parte se puede ir sembrando mangle para poner más sedimento o no es posible sembrar mangle en esos espacios. Esa es una muy buena pregunta porque inclusive eso es lo que está viendo ahorita Juliana en su tesis, con el fin de saber realmente cuáles son las especies que son adecuadas para eso. Porque lo que hemos visto es que sí hay unas especies que inclusive se pueden dar mucho más en esos entornos de playa, como el ubito de playa, como lo mencionabas ahorita. Hay otras que les cuesta un poquito más. Pero también una de las cosas que estamos haciendo con César es tener en cuenta también el espacio, porque por supuesto, si uno llega a una playa, uno quiere tener también como línea de vista, es decir, uno quiere ver el mar. Y en ese sentido, la idea es empezar a combinar estas estructuras verdes que hemos aprendido con ustedes, pero también mantener, digamos, en algunos lugares la vista o el lugar para que las personas también puedan disfrutar, digamos, del horizonte. Es decir, no tapar, estas estructuras lo que no quieren es tapar, digamos, o incidir en el paisaje que se tiene ahí, y habrá que ver es en algunos lugares dónde o qué especies poner, porque otra manera de verlo, y esto lo vemos en muchos lugares, pero también hay en Simona del Mar, y esto lo he hablado mucho con Juliana, es tratar de tener lugares en donde podamos tener, si lo queremos llamar así, o ver espolones verdes. Y espolones verdes son unas franjas de árboles consolidadas que nos permitan en algún momento, si lo único que hay ya protegiéndonos en ese lugar son esas franjas de árboles,
que nos vayan sirviendo para empezar a protegernos de la erosión costera. Entonces, los árboles, digamos que son un tema de los que estamos investigando ahorita, pero también son muy interesantes, sobre todo en la zona de los taludes, sobre todo en esas cañadas que hay, como la que tenemos nosotros en el laboratorio costero, que la llamamos las dolencias, pero hemos aprendido ahí que si nosotros consolidamos bien eso, eso nos puede ayudar en un futuro. Y entonces, Juliana, por ejemplo, visitó una cañada que está justo al lado, que no tiene ni un arbolito, y yo le decía, sobre esto es que tenemos que empezar a incidir. O sea, estos son lugares en los que podemos consolidar esto para que nos protejan de la erosión. Entonces, yo creo que vamos en camino sobre qué especies en la playa y sobre qué especies en los taludes, sobre qué especies en otros lugares. Profe, gracias por su presentación. Pues son unos temas muy importantes e interesantes. Veo que siempre hablan de ganar playa, de acreción, pero entonces esto implica que en otro lugar se está erosionando o de dónde vienen todos esos sedimentos que están reteniendo. Sí, esa pregunta es muy buena. Yo creo que ahora por lo que nos tenemos que preocupar es por al menos conservar la playa, las playas que tenemos, ¿cierto? O sea, al menos tratar de conservar el volumen que hay en este momento. En la medida que con estas intervenciones podamos empezar a retener un poco más de sedimento, la idea es que las obras, porque son obras flexibles y obras relativamente baratas, podamos ir avanzando hacia el mar. La idea al final es consolidar nuevamente espacios, esas playas de bolsillo, donde realmente en esos lugares la gente pueda disfrutar nuevamente de extender su toalla y hacer actividades de playa, pero que los otros lugares que otra vez, si lo quieren ver así, son estas estructuras verdes que nos ayuden a retener la erosión, porque si ellos no están ahí, la erosión va a avanzar muchísimo más. Entonces, nos pasó en la playa del Titanic. Cuando fuimos la primera vez, eso fue el año pasado, fuimos después de abril y resulta que la playa se había recuperado. Y entonces, lo primero que le dijimos a la comunidad es, este es el momento para poner los troncos. ¿Por qué? Porque la idea es que esta playita que ya ganaron, al menos no se les vaya a erosionar. O sea, hay que tratar de mantener esta playa. ¿Qué va a pasar con el sedimento? O sea, con este tipo de estructuras esperamos que el sedimento siga viajando. No se va a quedar en esta playa, pero tampoco la vamos a erosionar y esperamos que el poco sedimento que sigue viajando siga llenando las demás playas. Esa es más o menos la filosofía. Profe, me queda una duda cuando hablaba de la playa de Bolsillo. Eh, digamos, pues como que los lados quedan protegidos, pero la parte de la mitad se seguiría erosionando, pero más lentamente o no se erosionaría. Esa es una muy buena pregunta porque pasaría más o menos lo que pasa en las playas de Arbolete. Si ustedes se fijan, los tómbolos tienen unas playas en forma de luna en la parte interior. Y la idea es que estas playas de bolsillo, en la época en la que hay oleaje muy bajito, la arena llegue hasta el final, pero en los momentos de oleaje muy energético, la playa sí se va a erosionar en forma de luna, pero aún así la idea es que no avance mucho más de ahí, ¿cierto? Porque si se fijan, por ejemplo, en Arboletes, se forma una media luna muy bien, pues está muy bien formada, pero la erosión, digamos que no va más allá. Claro, ahí hay otros efectos y otras cosas que habrá que tener en cuenta. Pero la idea es que estas playas de bolsillo se van a erosionar. O sea, la erosión es un proceso natural y esto ha venido sucediendo desde hace millones y millones de años. Lo que pasa es que ahorita está llegando a lugares en donde nosotros estamos y qué bueno que hiciste el comentario, porque una de las cosas en las que hay que insistir para todos ustedes que esperamos verlos en las alcaldías municipales, trabajando en las alcaldías municipales de estos municipios, o de gobernador de San Andrés Islas, que realmente entiendan que una de las cosas más importantes en temas, ni siquiera si lo quieren ver de erosión, pero en temas de riesgo, es la buena planeación. No podemos seguir pensando en que vamos a construir
una casa o un hotel cerca de la línea de costa. Profe, ¿y entonces qué vamos a ver con los puertos? Los puertos son estructuras especiales que tienen que ser construidas así, pero nosotros no podemos empezar a intervenir un territorio como Urabá, como hay otros que están altamente intervenidos donde los edificios están cerca de la línea de costa, porque es que la erosión va a seguir llegando. ¿Y cuánto nos va a costar mantener esas estructuras así tal cual están? ¿No será mejor hacer una buena planeación y decir, como en los ríos? Y los que han visto hidrología seguro entenderán esto. Los ríos tienen una zona de retiro en donde usted puede sembrar los árboles que quiera o puede poner parques lineales, pero cuando viene una inundación importante se va a inundar todo eso. Y los parques lineales están hechos para eso, para que se inunden, porque no hay estructuras, digamos así, importantes. Lo mismo debe pasar con las playas. Debemos empezar a trabajar, a concientizarnos que debe haber una zona de retiro desde la línea de costa en la que nosotros no podemos poner nada que sea definitivo. Podemos poner algunas palmeritas, algunas cositas con palmas para que la gente vaya y esté ahí, sí, pero tenemos que empezar a pensar que el tema de ascenso del nivel del mar es una realidad. Y como anécdota, rápido, porque yo hablo mucho, en, eh, en, eh, en Alemania, los alemanes hicieron un análisis a 100 años de hasta dónde llegaría el nivel del mar. Y entonces lo que hicieron ellos es, sabiendo hasta dónde llegaba el nivel del mar, las casas que quedaban entre ese sitio y la línea de costa le dijeron a las personas, vean, no hay ningún problema. Ustedes se quieren quedar ahí, se pueden quedar ahí. Si no, nosotros vía impuestos les vamos a ayudar para que usted esa casita la ponga por fuera de esta línea y le vamos a dar, no sé, les dieron como 10 o 15 años. Entonces, les vamos a reducir los impuestos y usted esa casita desbarátela, bueno, desmantélela, sáquela de ahí y póngala por fuera de esta línea y nosotros le ayudamos. Pero si usted decide quedarse ahí, no hay ningún problema, pero cuando llegue la erosión, no nos vaya a decir a nosotros. Entonces, eso es planeación a largo plazo, o sea, lo que le están diciendo a esta gente es, en esta zona se va a erosionar y no vamos a tener el dinero suficiente para poderlos proteger, porque es que son muchos kilómetros de línea de costa. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hagamos una buena planeación. Beatriz me va a regañar. Hola. Pro- eh, Sí, o sea, porque resulta que en términos de la erosión, lo que hemos encontrado en muchas playas realmente han sido restos de plásticos, de mallas, de todo lo que ustedes quieran. Y realmente digamos que más preocupados que por la erosión, estamos preocupados por los microplásticos, que son los que están llegando a los pececitos que nosotros nos estamos comiendo. Ahora, hay algo que inclusive, y gracias por la pregunta, Beatriz, en términos de residuos, si queremos ver los troncos como residuos, alguna vez alguien me decía, profe, en esta playa tenemos que desenterrar todos los troncos que hay. Yo le dije, no, por el contrario, deje esos troncos ahí, y entre más enterrado, cuando está hablando de troncos, no son los troncos verticales que pone Beatriz. Van a tener que ir a Simona del Mar. Vayan a Simona del Mar, visítenla. Sino es que son los troncos que están acostados y que uno muchas veces va por la playa y uno como que pisa un tronco que hay por ahí. Esos troncos hay que dejarlos ahí, porque esos de alguna manera ayudan a protegerlos o a amarrar el terreno si lo quieren ver así. Entonces esos tronquitos hay que dejarlos ahí, los plásticos, todo eso, por favor. Tenemos que hacer una campaña enorme porque es que o si no, nos vamos a inundar de plásticos y nos vamos a seguir comiendo los peces que se están comiendo los plásticos. ¿Otra pregunta? La Chelsea está llamando a un amigo para hacer una pregunta. Bueno, Camila, aquí mientras se deciden hacer alguna pregunta por las Sí, redes profe. sociales. Tenemos dos preguntas aquí en el Zoom. Dice, quisiera saber si han establecido articulaciones con grupos de investigación pertenecientes a otros departamentos que también están padeciendo la erosión costera e insular, y si es posible que estas medidas
se empiecen a implementar en otros territorios o si algún proceso de patente lo impide. Bueno, voy con la primera. Sí, estamos trabajando en este momento con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estamos formulando un proyecto para que inclusive trabajar en la zona de la Rada en el departamento de Córdoba. Entonces, con Córdoba sí hemos tenido algunos acercamientos. En la parte de Chocó hemos intentado hacer algunas cosas, específicamente en Bahía del Aguacate y tal vez en Sapsurro en algún momento, pero realmente no ha sido muy fácil. Estuve colaborando también en un proyecto en el que se formularon varias propuestas con Corporabá que luego fueron adoptadas por otras corporaciones ambientales, por ejemplo, como Corpo Guajira. Y estamos esperando que alguien que sea de San Andrés Islas quiera trabajar con nosotros en el tema de la erosión. No sé si hay alguien de San Andrés Islas en el público. Muy bien, Ian. Entonces, a ver si algún día vamos también a San Andrés Islas. No, pero curiosamente sí hemos tenido un contacto con San Andrés Islas. Yo no sé si le conté a Ian, porque sí están también muy preocupados por el tema de la erosión en algunas playas allá. Entonces, eh, con San Andrés Islas de pronto hasta terminemos trabajando. Profe, tenemos otra pregunta acá, si de pronto Bueno, no están haciendo allá. Cami, sí, dame un segundo que es que están Ok. aquí sin micrófono. Pero bueno, para contestarte la siguiente pregunta, realmente, pues a no ser de que Simona haya patentado el hincamiento de troncos, que no creo que no, nosotros tampoco. Es decir, aquí la magia de esto está en saber disponer los troncos, dónde ponerlos, de qué manera ponerlos, qué longitud de onda ponerlos. Pero si alguien está interesado, ahí está mi contacto y podemos mirar posibilidades para que podamos llevar estos diseños a otros lugares. Listo, Cami, ahora sí. Listo, profe. En el Facebook realizan la siguiente pregunta. ¿Qué cambios se prevén en las políticas del uso de suelo y planificación territorial para evitar construir en zonas vulnerables a la erosión en Urabá, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático? Esa pregunta está buena como para los alcaldes y alcaldesas de acá. Yo sé que Arboletes están haciendo la revisión del PBOT. Creo que San Juan no alcanzó a sacarlo este año. No recuerdo si Necoclí, es Leider, que es amigo del alcalde. Eh, y en Turbo, la verdad, no estoy enterado. Y lo que sí sé es que esto lo hacen de la mano de Corporabá. Y pues la verdad, estamos esperando al menos ver el PBOT, la actualización del PBOT de Arboletes, a ver si incluyeron algo de esto. Pero hay una muy buena noticia, Cami, para las personas que están acá y los que nos escuchan. Es que estamos trabajando con César Salazar, es nuestro estudiante de doctorado y además es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Arquitectura. Entonces, resulta que tengo un estudiante de doctorado que es arquitecto paisajista y está haciendo el doctorado en Ciencias del Mar. Maravilloso, ¿no? Estamos con él, hemos estado trabajando con César con sus estudiantes de arquitectura en unos diseños que realmente a mí me han dejado descrestados en términos de planificación de cada uno de los municipios. La maqueta que hicieron para Arboletes la vamos a traer acá a Ciencias del Mar para que todos la vean. Es un descreste completo porque inclusive los estudiantes diseñaron hasta el estadio de béisbol, y no un estadio, pues no cualquier diseño, un estadio realmente muy bonito. En ese diseño, estos estudiantes, como están trabajando con el profe César, y como el profe César ya entiende que no puede vivir cerca de la línea de costa, entonces están entendiendo o están previendo que esas estructuras no pueden quedar cerca de ese lugar. Entonces esa marqueta la vamos a tener aquí y luego la vamos a llevar para Arboletes. El reto que tenemos con el profe César es establecer esos mismos diseños para los municipios de
San Juan, Necoclí y Turbo. Así que creo que el año entrante, bueno, no les voy a decir cuál porque ya me empiezan a presionar por celular, pero vienen esos tres municipios, maquetas nuevamente del municipio alrededor del desarrollo costero y realmente se ve muy bonito porque eso visualmente nos ayuda a nosotros también a entender hasta dónde podemos llegar. Y esa es la buena noticia, Cami. Camila, Profe, no tenemos más preguntas en las redes, no sé si de pronto en el auditorio. ¿alguien más? Ah, Juan, si quieren pasarle una fácil, Juan. Hola, Hágame lucir. profe. Bueno, obviamente todas estas investigaciones que se están realizando, pues a la hora de comprobar y que tengan obviamente un resultado pues positivo para lo que se busca, se intenta replicar en otros lugares, ¿no? Entonces mi pregunta era, no sé si de pronto se ha pensado en algún momento. ¿Cómo sería la comparativa? Porque todavía aquí estamos en este caso del lado del Caribe. ¿Cómo sería de pronto, cómo funcionarían estas metodologías que se están utilizando aquí, pero en este caso en la región del Pacífico? Esa es una excelente pregunta, porque vean, una de las cosas es que probablemente el hincamiento de troncos no funcione en otros lugares, porque no hay troncos. O sea, los troncos que utilizamos son los troncos que nos trae el atrato. Y al implementar esto en otros lugares, de pronto puede salir mucho más costoso implementarlo. Sin embargo, curiosamente, y esto después se lo puedo mandar a Beatriz por WhatsApp, en Indonesia hicieron un experimento con bambú, muy similar al que nosotros hacemos acá, pero era enterrando bambú. Y nuevamente para recuperar zonas que estaban erosionadas. Entonces, la pregunta de Eduardo es muy buena porque a los lugares que vayamos a hacer la implementación, entre otras cosas, vamos a tener que entender un poco de cómo es el territorio y cómo son las dinámicas del territorio para saber si esto puede funcionar. Porque no podemos llevar, o sea, no podemos imponer una solución en un lugar, por ejemplo, donde no hay troncos o donde difícilmente podemos llevar bambú si es que queremos enterrar bambú. Entonces, en ese sentido, los diseños, digamos, son diseños genéricos, pero una de las cosas, y esto para que Cami de seguro nos va a ayudar, Camila es la comunicadora que nos está hablando del otro lado, estamos pendientes, Camila, de hablar con algunos investigadores de la Facultad de Física, porque lo que queremos es verificar con ellos si la interacción de estas dos ondas, porque nosotros tenemos como una especie de onda en los troncos, pero estamos interactuando con otra onda que viene en otro sentido, una onda transversal contra una onda longitudinal, ¿qué efecto tiene? Y eso nos lo puede ayudar, y en eso nos puede ayudar un estudiante de física. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a interactuar con otros institutos de la facultad para que nos ayuden a mejorar esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué más viene? Viene investigación. ¿Qué más viene? Entender, cómo se lo estaba diciendo Duan, en donde vayamos a implementar esto, entender un poco el territorio y saber si esto, si lo podemos implementar o saber qué otras. Porque, y aquí como ya para terminar la intervención, una de las cosas que están haciendo a nivel mundial, y esto para la ola afuera, o están reduciendo la energía de la ola afuera, de tal manera que al cambiar la forma de la ola o al cambiar la energía que llega es muy poca o nos llega una ola que no nos va a erosionar. O disipamos las corrientes que de pronto nos van a generar erosión. Entonces, eso es algo que estamos ahorita estudiando con Juan Diego Mendoza, que es un estudiante de ingeniería oceanográfica, que está precisamente analizando unos diseños de unas estructuras puestas en la parte de afuera, que entre otras cosas, y esto para alegría de los ecólogos y ecólogas, funcionaría como un arrecife sintético, porque
como es una estructura que tiene tantos huequitos, esperamos que se llenen de ecosistemas, de pececitos y de otras cosas. Entonces, así dejamos de pelear aquí en la línea de costa y empezamos a pelear un poco más allá para que aquí las obras que tengamos que hacer no sean ni tan costosas ni tan grandes. Pero hacia allá vamos, vamos. Muy bien, Cami. Entonces, al menos acá en el auditorio cerramos. Les agradezco mucho que hayan venido. Ojalá nos podamos ver con muchos de ustedes en próximos cursos. Bueno, con ustedes tenemos clase ahorita, así que no hay ningún problema. Y espero que los que realmente están del lado de la ecología sepan que por aquí también hay gente divertida y que la pasamos muy bien. Y es lo mismo del lado de la gente de ingeniería oceanográfica. Pues no le estoy quitando estudiantes a ninguna de las dos carreras, pero créanme que están pasando cosas muy bonitas y que estamos haciendo investigación aplicada en las cuales, con el talento que ustedes tienen, con todo el entusiasmo que ustedes tienen, podemos desarrollar. A Beatriz, muchas gracias por venir, a ustedes también, que tengan un feliz día. Gracias, Camila. Profe, muchas gracias por aceptar esta invitación al lunes de ciencia. Les recordamos que este es el último lunes de ciencia del año. Igualmente, muchas gracias a las personas que nos acompañaron desde el auditorio del Instituto de Ciencias del Mar y a las más de 50 personas que se conectaron entre Zoom y Facebook. Muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos lunes de ciencia. Ya sería para el próximo año. Muchas gracias. Gracias, Cami. A ti, gracias, Camila. Chao.